con lo que sería la grabación. Primero vamos a ver una pequeña reflexión que dice lo siguiente. Se suele decir que las matemáticas son muy difíciles, pero en realidad lo más difícil es comprender nuestras propias capacidades y lo que podemos lograr al cultivarlas y creer en nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que nosotros a veces nos hemos cohibido, nos hemos acostumbrado, nos hemos enmarcado en que las matemáticas son algo muy complicado, algo muy difícil y que nosotros no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Pero tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza, principalmente pensando que somos futuras personas docentes que vamos a ir a los salones de clase y vamos a tener a cargo 30, 20 niños, ¿verdad? Niñas también, los cuales están ahí con toda la disponibilidad de aprender. Y si nosotros vamos con ese miedo a la matemática, vamos a inculcar ese miedo en nuestro estudiantado, ¿verdad? Y la idea es ir eliminando ese tabú en cuanto a la matemática. Perfecto, veamos un pequeño esquema del curso. Iniciaríamos con el capítulo 1, que son conceptos básicos de geometría y sus relaciones. Capítulo 2 y 3, triángulos y cuadriláteros. Capítulo 4, circunferencia. Y capítulo 5 y 6, cuerpos sólidos y transformaciones geométricas. Lo dividiríamos en 4 tutorías, ¿verdad? Siendo esta la inicial. En el caso de esta presentación o de este centro de mate, no vamos a tocar en su totalidad los contenidos que va a llevar la unidad didáctica, porque es bastante extensa, ¿verdad? Y el periodo de tiempo el cual destinamos para esto es un poquito limitado. Al final, si nos faltara un poquito y todos están dispuestos, todas y todos están dispuestos a continuar, entonces podemos trabajar un ratito más para terminar por lo menos con lo que es la presentación. Si hubiese alguna consulta que no estuviese en este momento abarcada en la presentación, entonces los invitamos a que nos las hagan por correo electrónico. Luego les podemos mandar una explicación por correo y si es necesario también un videíto explicándoles la duda que ustedes tengan en. Perfecto. Vamos a iniciar con el capítulo 1, que sería conceptos básicos de geometría y sus relaciones. Muy bien, dice, el espacio. Espacio es el conjunto infinito de elementos llamados puntos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un espacio, nos referimos al plano total, ¿verdad? Donde podemos trabajar cualquier construcción geométrica. Y esta va a estar constituida por puntos. Luego, el concepto de punto nos dice, por ejemplo, la marca que deja un alfiler se representa con letras minúsculas. En el caso del punto nos referimos a cualquier, por más mínima que sea, marca que puede dejar un lapicero, un lápiz, un alfiler inclusive, ¿verdad? Eso corresponde a un punto. Y en la parte de matemática, geometría, lo vamos a identificar con letras mayúsculas, ¿verdad? Y podemos tener varios puntos dentro de un plano. Luego tendríamos lo que sería la recta, que es una sucesión infinita de puntos. Se representa con letras minúsculas o haciendo referencia a 2 puntos. Como lo vemos acá, tenemos una recta, por ejemplo, que se llama AB. En este caso acá podemos ver otras rectas, ¿verdad? Que van adicionales. Pueden estar enmarcadas por 2 puntos, ¿verdad? O estar constituidas solamente por una recta, la cual va a estar nombrada con letras minúsculas. Los puntos colineales son puntos que pertenecen a la misma recta. Como por ejemplo lo podemos ver acá. Tenemos varios puntos como el punto S, N, M, R y B. Son puntos que pertenecen a esa recta que se llama la recta B. Luego tenemos por acá puntos colineales. Los puntos colineales son puntos que, los puntos no colineales, perdón, son puntos que no pueden unirse a la misma recta. ¿Cómo lo podemos ver acá? Tenemos la recta que está constituida por los puntos S, N, M y R, y tenemos el punto L por acá, que es un punto que no está dentro de la recta. Entonces podríamos llamarlo un punto no colineal. Luego tenemos el concepto de plano. Plano es una superficie plana de extensión infinita. Se representa con letras griegas mayúsculas. Como lo podemos ver acá, el plano es donde vamos a trabajar, donde vamos a hacer la construcción geométrica, donde vamos a trazar una recta, ¿verdad?
un segmento, una circunferencia, un polígono, etc. Y se va a representar con lo que sería letras del alfabeto griego. Voy a tomar un segundito para ver, porque creo que hay alguien que se quiere conectar. Entonces, permítanme un segundito. Parece que la Cindy ya pudo entrar. Entonces, continuamos. Perfecto, entonces luego seguiríamos con lo que sería la semirrecta. Es una sección de la recta que tiene punto inicial no incluido y no tiene punto final. El punto inicial no incluido es el que podemos ver acá, que es, por decirlo así, como un círculo vacío, ¿verdad? Una recta, una semirrecta va a iniciar con este punto vacío y va a continuar hasta el infinito. Podemos recordar que las letras se denominan con letras mayúsculas, ¿verdad? Y en este caso, esta semirrecta correspondería a la semirrecta AB. Luego tenemos lo que sería el rayo, que es una sección de recta que tiene punto inicial incluido y no tiene punto final. Cuando decimos que tiene punto final incluido, significa que está rellenito el punto, por decirlo así, está marcado, es un punto que es notable, ¿verdad? Y cuando es no incluido, es el que es vacío. ¿Cómo lo podemos ver acá? En este caso tenemos el punto de la semirrecta vacío, ¿verdad? En esta semirrecta roja que podemos ver acá, las semirrectas se pueden incluir dentro de una recta. Y en el caso del rayo, ¿verdad? Tiene el punto incluido, ¿verdad? Entonces lo vemos que está pintadito. El segmento es la sección de la recta que tiene punto inicial incluido y tiene punto final, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. El segmento va a tener un punto final, va a estar demarcado, como lo podemos ver acá, inicia en T y termina en R, ¿verdad? El segmento no va a ser infinito, como lo es el rayo o como lo es la semirrecta. Luego tenemos lo que sería el ángulo. El ángulo es la sección de un plano definida por dos rayos, ¿verdad? Recordamos que un rayo es una sección de la recta que tiene punto inicial incluido y no tiene punto final, ¿verdad? Entonces, un ángulo es definido por dos rayos, ¿verdad? Como por ejemplo, por decir algo, podríamos marcar que un rayo sería un punto que inicia acá y continúa en línea recta, ¿verdad? Esa línea no está muy recta, pero digamos que lo estuviese, ¿verdad? Entonces, esto no tiene final y luego acá, de este mismo punto, sale otro rayo con punto inicial incluido, pero no tiene punto final, ¿verdad? Continúa. Y en esta parte central es donde se nos va a formar lo que corresponde a el ángulo, por decirlo así. En esta parte de acá, se nos formaría lo que corresponde al ángulo. Perfecto. Entonces, como les indicaba, el ángulo es la sección de un plano definida por dos rayos llamados lados, que tienen su punto inicial en común, llamado vértice. El vértice es en la intersección, por decirlo así, de dos rayos, donde ellos se topan, por decirlo así, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Acá tenemos un ángulo externo, acá tenemos un ángulo interno, tenemos dos rayos, ¿verdad? Que tienen puntos infinitos y pueden constituirse como los lados de una figura geométrica. Más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo. Veamos la clasificación de los ángulos según su medida. Dice por acá, el ángulo agudo mide más de 0 grados y menos de 90. Entonces vamos a recordar siempre que el ángulo agudo es inferior a 90. Todo ángulo que mida menos de 90 corresponde a un ángulo agudo. Por lo tanto, si yo les preguntase a ustedes cuánto mide, cómo podemos catalogar un ángulo de 89 grados, ¿verdad? Entonces ustedes van a pensar, bueno, mide 89 grados, ¿verdad? ¿Es agudo o no? Recordemos que si mide menos de 90, ese ángulo va a ser agudo. Pero si yo les pregunto por un ángulo de 90 grados, en este caso ya no va a ser agudo, sino que va a pasar a ser recto.
Porque, como lo dice por acá, el ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados, ¿verdad? Todos los ángulos rectos siempre van a medir 90 grados. Luego tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿verdad? Entonces, nuevamente, un ángulo de 90 grados no va a ser obtuso, va a ser recto y va a llegar a medir menos de 180 grados. O sea, que el ángulo obtuso más grande que podemos encontrar en la geometría va a ser un ángulo de 179 grados, ¿verdad? Luego tenemos el ángulo llano. ¿Qué significa un ángulo llano? Es un concepto que podemos recordar fácilmente, ¿verdad? Lo podemos recordar, por decirlo así, como de memoria. La palabra llana significa recto o plano. Entonces, es un ángulo que va a ser siempre, cuando digamos que esto está recto, ¿verdad? Va a ser un ángulo que siempre va a estar plano, recto totalmente, ¿verdad? Entonces, el ángulo va a venir de aquí hasta aquí, por decirlo de alguna forma. Y ese ángulo siempre va a medir exactamente 180 grados. Entonces, recordamos siempre que el ángulo llano va a medir 180 grados. En toda línea recta se puede identificar ángulos llanos. Entonces, vamos a recordar que en toda línea que sea recta, siempre vamos a encontrar ángulos llanos. No importa si es una línea vertical u horizontal, ¿verdad? O está de medio lado, o tiene una inclinación. Si vamos a medir un ángulo en esa línea recta, siempre va a medir 180 grados. Luego tenemos los ángulos complementarios. Son dos o más ángulos, o por decirlo así, dos o más ángulos son complementarios si suman 90 grados. O sea, que dos ángulos que sumen 90 grados van a corresponder a ángulos complementarios. Para recordar más o menos cuáles son los ángulos complementarios, yo les recomiendo recordar la palabra cono. Entonces, automáticamente ustedes con la palabra co van a recordar complementario y con la palabra no van a recordar que miden, que suman 90 grados. Dos ángulos serían complementarios, por ejemplo, si un ángulo midiese 45 y el otro midiese 45. Al sumarse, ¿verdad? Van a dar 90 grados. O puede ser un ángulo de 60 y un ángulo de 30. Se complementan, ¿verdad? A una suma de 90 grados. Los ángulos suplementarios, en este caso, son dos ángulos, son dos o más ángulos, son suplementarios si suman 180 grados. Entonces, dos ángulos serían suplementarios cuando su suma, ¿verdad?, completa la cantidad de 180 grados. Para recordar, por ejemplo, los ángulos suplementarios, podemos recordar la palabra SUSI, ¿verdad? Una palabra fácil de recordar. Y vamos a recordar que SU es de suplementarios y SI es que miden 180, ¿verdad? Para que no se nos vaya a olvidar. Luego tenemos los ángulos congruentes. Los ángulos congruentes son ángulos cuyas medidas son exactamente iguales, aunque no necesariamente la posición. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener dos ángulos en diferentes posiciones. Por ejemplo, podemos tener un ángulo acá, digamos que este ángulo mide 80 grados. Y luego podemos tener un ángulo, por ejemplo, acá, viendo hacia arriba, ¿verdad? Y este ángulo mide 80 grados. De esta forma, no importa en la posición que ellos se encuentren, ellos van a ser congruentes porque su medida va a ser la misma, sin importar la posición en la que se encuentre el ángulo. Ahora, es importante también destacar que el ángulo puede estar en cualquier posición. Antes se nos enseñaba siempre el ángulo en una misma posición, ¿verdad? Siempre veíamos el ángulo de esta forma, ¿verdad? Siempre lo veíamos así el ángulo. Pero podemos recordar que el ángulo se puede dar en cualquier posición. Puede ser así, puede ser invertido, ¿verdad? Puede ser viendo hacia abajo. Cualquiera de estos es un ángulo, ¿verdad? No tiene por qué estar siempre en la misma posición. Perfecto. Ok, ahora veamos la clasificación de los ángulos según su posición. Dice acá, existen ángulos adyacentes, existe el llamado par lineal y los opuestos por el vértice. Los ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen el mismo vértice, un lado común y un lado común que los separa. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El par lineal son dos ángulos
que además de ser adyacentes son suplementarios. Y los ángulos opuestos por el vértice son los ángulos que se forman con la intersección de dos rectas. Entonces, veamos por acá. Ángulos adyacentes, como lo ven por acá, se encuentran en el mismo vértice, ¿verdad? Como lo pueden ver acá. Luego, los ángulos o el par lineal es un ángulo que está dentro de la misma línea, ¿verdad? Y luego tenemos acá los opuestos por el vértice, que son dos ángulos que están contrariados, por decirlo de alguna forma, como lo podemos ver acá, por los vértices, ¿verdad? Se encuentran opuestos, como por ejemplo el C y el D, y el A y el B. Son ángulos que están opuestos por su propio vértice. ¿Tenemos alguna consultita hasta el momento? ¿Me podrían indicar? Ahora veamos un poquito de lo que serían las rectas. Las rectas se segregan de esta forma. Son las rectas, luego tenemos rectas congruentes o concurrentes, perdón, o oblicuas, rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿verdad? Las rectas perpendiculares descienden, por decirlo así, de las rectas concurrentes o oblicuas. Las rectas concurrentes corresponden a las rectas que se intersecan en un punto, ¿verdad? O sea, son dos rectas que se cortan, intersecan significa que se cortan, que se topan, ¿verdad? Entonces, dos rectas son concurrentes cuando se intersecan o se chocan en un punto. Por decir un ejemplo, veamos, podría ser el siguiente, ¿verdad? Acá tenemos una recta y luego aquí viene otra recta y toca esta recta en este punto. A este punto le podríamos llamar el punto P, por decirlo algo, recordando que los puntos se identifican siempre con una letra mayúscula, ¿verdad? Entonces, esto serían dos rectas concurrentes. Si estas rectas estuviesen así, estas rectas no serían concurrentes. Ahora, les pregunto, si estas rectas estuviesen así, ¿serían concurrentes o oblicuas? En este caso, sí los serían, porque a pesar de que se toquen al puro final, digámoslo así, sí se están tocando, se están intersecando, se están cortando. Por lo tanto, serían concurrentes o oblicuas. Si a ustedes les aparece un ejercicio como este que está acá en el cuestionario, ¿verdad? Que está de ladito, puede estar en este lado. Bueno, si estuviesen así, ya no serían concurrentes porque no se cortan. Pero si esta recta se extiende hasta acá, o la cruza en el centro, ¿verdad? O la toca en un ladito nada más, esas rectas van a ser oblicuas porque ellas se están intersecando, se están cortando, por decirlo así, se están tocando, ¿no? Luego dice las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son cuando la intersección ocurre en un ángulo de 90 grados. ¿Qué significa esto? Que para que una recta sea perpendicular, su intersección tiene que darse en un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados, recordando lo que vimos hace un ratito, es un ángulo recto, ¿verdad? Que mide 90. En esta parte de aquí, cumple que mide 90 grados. ¿Por qué mide 90 grados, verdad? Porque es un ángulo recto. Y si nosotros recordamos el ángulo llano, ¿verdad? ¿Cuánto medía? Medía 180, ¿verdad? Porque 9 y 9, 18, ¿verdad? Que sería la suma. Más adelante vamos a ver un poquito más esto porque nos pueden preguntar también, por ejemplo, en un cuestionario nos podrían preguntar, nos dan la medida de este ángulo de acá, nos dan esta medida que mide 90 grados, pero nos preguntan por este ángulo que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos que calcular cuánto mide este ángulo y fácilmente sabiendo que esto es un ángulo llano, ¿verdad? Y que este ángulo mide 90, para llegar a 180, ¿cuánto le falta? 90, ¿verdad? Entonces vamos a tener la respuesta, por ejemplo, con un ejercicio como este. Ahora veamos el tipo de recta que nos haría falta, que serían las rectas paralelas. Las rectas paralelas son como las más sencillas, ¿verdad? Corresponden a las rectas que no se intersecan, son las rectas que no se van a tocar. Entonces, si yo construyo dos rectas, por ejemplo, estas dos, ¿verdad? Digamos que esta recta se llamase A y esta recta se llamase B, ¿verdad?
podemos afirmar que estas dos rectas son paralelas, o sea, ellas no se van a intersecar nunca en la vida, por más que esta recta se extienda hasta el infinito y esta para allá o esta para acá tampoco, nunca se van a llegar a tocar, siempre van a continuar hasta el infinito, ¿verdad? Y más allá, como dicen en la fábula, y nunca, nunca se van a tocar, ¿verdad? Perfecto. Ahora veamos cómo se pueden describir estas rectas en el cuestionario. Como pueden ver acá, las rectas paralelas se van a identificar con dos letras, ¿verdad? Y van a estar marcadas por este símbolo, que es como un igual invertido. Y las rectas perpendiculares van a estar identificados por este símbolo, que es como una T al revés, ¿verdad? Para reconocerla, digamos que fácilmente. Siempre que nos vaya a aparecer este símbolo, nos están hablando de rectas que son perpendiculares. Y en este caso nos están hablando de rectas que son paralelas. Ahora, veamos la bisectriz de un ángulo y lo que corresponde a la mediatriz de un segmento. La bisectriz corresponde a un ángulo que se divide en dos partes iguales. Y lo que corresponde a la mediatriz es una recta perpendicular a un segmento que se traza de un punto medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Veámoslo porque a veces lo vemos como en chino, ¿verdad? Dice, bisectriz de un ángulo. Vamos a leer nuevamente el concepto para que nos quede bien claro. Corresponde a un ángulo que se divide en dos partes iguales. Entonces, como lo podemos ver acá, este ángulo se nos está dividiendo en dos partes exactamente iguales, ¿verdad? Estas dos partes, el ángulo y el ángulo alfa, si no me equivoco, no, beta, perdón, miden exactamente iguales, 37.76 grados y 37.76 grados. Siempre la bisectriz de un ángulo la va a intersecar, lo va a intersecar o lo va a cortar a la mitad. Si el ángulo mide 90, lo va a cortar en 45 y 45. Si el ángulo midiese 180, lo va a cortar en 90 y 90. Y así sucesivamente. Si el ángulo mide 20, lo va a cortar en 10 y en 10. En palabras, digamos que cristianas, ¿verdad? Entonces, como dice por acá, lo va a dividir en dos partes exactamente iguales. Ahora veamos nuevamente lo que sería la mediatriz de un segmento. Dice, corresponde a una recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio. Entonces, es una recta que sale del punto medio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta recta por acá, vamos a buscar su punto medio, que es N, ¿verdad? El punto N, y de ahí va a salir la mediatriz. Su nombre nos lo dice, mediatriz. Esta línea no me quedó muy recta, ¿verdad? Como su nombre nos lo dice, es una mediatriz, interseca, corta el segmento exactamente en la mitad. Podríamos afirmar que la distancia que hay de acá hasta el centro y de acá hasta el centro es exactamente la misma, ¿verdad? Porque sabemos que la mediatriz lo va a cortar justamente a la mitad. Y este corte construye automáticamente cuatro ángulos de 90 grados. Siempre van a ser estos cuatro ángulos, siempre van a ser de 90 grados. ¿Por qué estos ángulos siempre van a ser de 90 grados? Nos podemos preguntar. Porque si recordamos lo que hemos visto hasta el momento, este ángulo es un ángulo llano. ¿Y el ángulo llano cuánto mide? 180 grados. Si nosotros dividimos 180 entre 2, es igual a 90, ¿verdad? Ahora, el ángulo de abajo nuevamente es un ángulo llano. Si lo dividimos nuevamente a la mitad, obtenemos dos ángulos de 90 a cada lado. Por lo tanto, vamos a tener aquí cuatro ángulos de 90. A nosotros nos pueden preguntar, por ejemplo, el ángulo que se encuentra en este vértice. Y nos pueden dar solamente, como decir, esta figura, sin ninguna
sin ninguna medida de los ángulos. Nos pueden dar solamente esta figura. Está acá así, simplemente ella como tal en el cuestionario. Entonces nosotros vamos y nos van a preguntar este ángulo de acá. Automáticamente vamos a saber que esta mediatriz de este segmento lo partió a la mitad y formó 4 ángulos de 90 grados. Perfecto. ¿Tenemos alguna consultita hasta el momento? Entonces, la pueden realizar y con todo gusto tratamos de evacuarse. Perfecto, vamos bien hasta el momento. Ahora veamos, esta parte es muy importante, es una parte como más aritmética, más matemática. Perfecto, veamos lo que sería la medida de ángulos en radianes. Voy a minimizar un momentico la presentación para verificar porque me dicen por correo que hay un estudiante que no puede entrar. Están conectados los mismos de hace un ratito, pero no me aparece la invitación por acá. Sacarlo así por el momento y ya vamos a ver qué pasa. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con los ángulos en radianes, ¿verdad? Esto es un contenido que va a salir, ¿verdad? En el cuestionario muy posiblemente, entonces lo vamos a trabajar de una manera, por decirlo así, muy sencilla. Aquí podemos ver como un tipo de definición. Es un poco complicado definir lo que es un radián, pero digamos que es la unidad de medida de ángulos del sistema internacional, del símbolo rad, que equivale a un ángulo plano que teniendo su vértice en el centro de una circunferencia le corresponde un arco de longitud igual al radio de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Básicamente en español, ¿verdad? Digamos que un radián o la medida pi radián, ¿verdad? Es igual o es equivalente a 180 grados. Este es el dato que nos compete, que nos importa, ¿verdad? Que nos es importante de todo este concepto, ¿verdad? Tan abstracto. Lo que nos interesa es saber que pi radián es equivalente, ¿verdad? O es igual, ¿verdad? A 180 grados. Porque con este dato vamos a realizar las conversiones de radianes a grados y de grados a radianes, que es lo que más nos va a venir en el. Perfecto, entonces nos podemos preguntar, ¿cómo pasar ángulos a radianes? Me faltó una tilde. ¿Cómo pasar de ángulos a radianes? ¿Verdad? Entonces veamos un ejemplo que tenemos por acá. Recordemos siempre que vamos a trabajar la conversión de ángulos a radianes o de radianes a ángulos. Por ahí escuché un micrófono abierto. ¿Hay alguna consultita? No. Creo que no. Ok, entonces, recordemos siempre que vamos a pasar de ángulos a radianes y de radianes a ángulos, que pi radian es igual o equivalente. Este símbolo que vemos acá significa equivalente, es una equivalencia, o sea, que es lo mismo. No es exactamente igual, pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, vale lo mismo. ¿Así? Por poner un ejemplo de una equivalencia, es cuando una persona cambia una propiedad por un vehículo, o sea, cambia un lote por un carro. Entonces, no es lo mismo, pero son equivalentes, o sea, se compensan. ¿Así? Entonces, pi radian es equivalente a 180 grados. Entonces, tenemos un ejemplo por acá que nos dice el ángulo y es igual a 250 grados. ¿Qué vamos a hacer con este ángulo para convertirlo a radianes? Tenemos dos opciones. En la unidad didáctica nos plantean un procedimiento que trabaja bajo un sistema similar a la regla de 3, ¿verdad? Es un poquito más largo, no es que sea más difícil ni es que sea imposible de hacer, un poquito más largo, ¿verdad? En caso personal, yo les recomiendo trabajar con este otro sistema que es un poquito más sencillo y funciona de la siguiente manera.
lo que vamos a hacer es simplificar, ¿verdad? Colocar. En el primer caso, ¿verdad? Primero que todo, muy importante para los dos tipos de ejercicio es colocar los grados, ¿verdad? Inicialmente colocamos los grados, luego anotamos, por decirlo así, el símbolo de multiplicar y colocamos pi radian sobre 180 grados. Eso es como una norma, ¿verdad? Siempre lo vamos a hacer. Vamos a colocar 250 por pi radian, ¿verdad? Que es como decir, por decirlo así, un símbolo, tal cual, no vamos a poner 3,14, ni vamos a buscar el valor de ese radian, ¿verdad? Que corresponde, por ejemplo, a 180, etcétera. Sino que nada más vamos a colocar pi radian sobre 180 grados, como lo vemos acá. Obviamente, vamos a proceder, cuando ya lo tenemos ubicado de esta forma, vamos a proceder con una simplificación. Una simplificación común y corriente, aplicando reglas de divisibilidad, por ejemplo, que las vimos en el Matemática 1, por ejemplo, ¿verdad? Si se nos olvidaron un poquillo, nada más retomamos la unidad didáctica, revisamos un poquito, buscamos un video en internet, ¿verdad? De cómo simplificar, ¿verdad? Son varias, por decirlo así, reglillas o normas muy sencillas. En este caso vamos a iniciar simplificando por 10. ¿Por qué vamos a iniciar simplificando por 10? Porque este es el número más alto, nos va a resumir más esta ecuación, esta simplificación, perdón, y lo hacemos porque los dos números terminan en 0. Entonces, si recordamos de Matemática 1, cualquier número que termina en 0 es divisible por 10, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que estos dos números, 250 y 180, son divisibles entre 10. Entonces, procedemos con su divisibilidad entre 10, ¿verdad? Si dividimos 250 entre 10, me da 25. Y si dividimos 180 entre 10, me da 18. En este caso, si nosotros queremos aplicar divisibilidad, simplificación o reglas de divisibilidad a esta otra fracción que nos está quedando, que dice 25 sobre 18, ya no la vamos a poder dividir más, simplificar más, perdón. ¿Por qué? Porque 25 solamente es divisible entre 5, porque si recordamos, los números que son divisibles entre 5 son los que terminan en 5 o en 0. Pero resulta que 18 no es divisible entre 5. Entonces 18 no lo podemos dividir entre 5 porque no termina en 0 ni tampoco termina en 5. Luego, 18 es divisible entre 2. También es divisible entre 3 porque 3 por 6 es 18. Pero ya no va a ser divisible entre 5 y solamente es divisible entre 2. Y el 25 no es divisible entre 2. Porque si recordamos, los números que son divisibles entre 2 son los que terminan en 0 o en un número par, ¿verdad? 2, 4, 8, 6, etcétera, ¿verdad? Entonces, solamente los números que terminan en número par, en dígito par o en 0, son divisibles entre 2. Por lo tanto, esta simplificación ya me termina en esta parte. De esta forma, cuando yo simplifiqué esta fracción, por decirlo así, simple y sencillamente le coloco pi radian a su costado y automáticamente queda resuelto el ejercicio, sin necesidad de tener que hacer todos estos pasos que vemos acá, ¿verdad? Como pueden ver, el resultado es exactamente el mismo. Veamos otros ejemplitos para que les quede un poquito más claro. Veamos, por ejemplo, 60 grados. Me dicen en el cuestionario, convierta 60 grados a radianes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coloco pi radian sobre 180. Recordemos que esto es, como decirlo, una norma, ¿verdad? Coloco pi radian sobre 180, ¿verdad? Y luego me fijo en este 60 y este 180 como si fuesen una fracción, ¿verdad? Como si ellos estuviesen de esta forma, ¿verdad? Como si fueran una sola fracción. Yo los visualizo así en mi mente, por decirlo de alguna manera. Luego me vengo por acá y comienzo a simplificar. Entonces, estos dos números son divisibles entre 2 también. Son divisibles entre 4 también, pero me voy al número más alto para que me sea más sencillo, ¿verdad? Igual el resultado, si ustedes lo comienzan a dividir entre 2, a simplificar entre 2, el resultado siempre va a ser el mismo, o sea, siempre les va a dar lo mismo. Entonces, si yo simplifico
o divido 60 entre 10 y 180 entre 10, voy a obtener el valor de la simplificación de 9, 3. Luego, perdón, al simplificar 60 y 180, me va a quedar 3 y 9. Nuevamente, vuelvo a aplicar criterio de visibilidad, ¿verdad? En este caso, aplicamos el criterio de visibilidad de 3. El criterio de visibilidad de 3 decía que todo múltiplo de 3, los múltiplos son los números que se multiplican por 3, ¿verdad? Entonces, todo múltiplo de 3 es divisible entre 3, tanto el 3 como el 9 son divisibles entre 3. Por lo tanto, 3 dividido entre 3 es igual a 1 y 3 dividido y 9 dividido entre 3 es igual a 3. Por lo tanto, podemos ver que esa conversión de 60 grados a radianes, con solo haberlo simplificado, vamos a obtener un tercio. Y automáticamente le coloco el pi radian a un costado. Y ya solo con eso convertí de 60 grados a radianes, ¿verdad? De igual manera lo hacemos con el ejemplo de 45, ¿verdad? Aplicamos criterios de divisibilidad hasta el final, hasta lo más que lleguemos, y en este caso nos da un cuarto. Entonces sabemos que 45 grados es igual a un cuarto pi radian, ¿verdad? Este pi radian lo podemos colocar así seguido, o lo podemos colocar de esta forma, ¿verdad? Yo les recomiendo que lo coloquen así, porque queda como más ordenadito, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos va a ser válido. ¿Tenemos alguna consultita en cuanto a lo que es la conversión de grados a radianes? No sé si quedó alguna dudita o quedó bien clarita. Perfecto, entonces continuamos. ¿Tienen alguna duda, verdad? No les dé pena, ¿verdad? Adelante, pueden hacer la consulta. Ahora veamos a la inversa, convertir de radianes a ángulos, o a grados sería, más bien, un pequeño ahí sería convertir de radianes a grados, ¿verdad? No a ángulos. Un pedacito. Sería convertir de radianes a grados. Perfecto. Si vamos a convertir de radianes a grados, entonces podemos hacer un procedimiento, ¿verdad? Que está basado en regla de 3, que es el que nos explica la unidad didáctica, ¿verdad? Es un procedimiento funcional, válido, ¿verdad? Pero es un poquito más largo, ¿verdad? Y como sabemos que en los cuestionarios nos gusta el tiempo, aprovechar un poquito el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a proponer un sistema un poquito diferente al que nos dice la unidad didáctica. Vamos a recordar siempre la equivalencia de pi radian, ¿verdad? Pi radian es igual o equivalente a 180 grados. Siempre vamos a recordar eso. Entonces, si nosotros queremos convertir, por ejemplo, un tercio pi radian a grados, lo que vamos a hacer es multiplicar los radianes que nos están dando, los vamos a multiplicar por 180 grados, porque siempre vamos a recordar esto, ¿verdad? Que pi radian es equivalente a 180 grados, ¿verdad? O sea que pi radian vale, por decirlo así, 180 grados. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar los radianes por 180, como dice acá. Entonces tenemos un tercio, que sería pi radian, ¿verdad? Digamos un tercio pi radian, lo vamos a convertir a grados. Entonces automáticamente lo vamos a multiplicar por 180. Esto es una multiplicación de fracciones común y corriente. ¿Qué pasa cuando yo hago una multiplicación de fracciones y este número es entero? Si recordamos de matemática 1, me parece, o 2, colocamos acá abajo un 1, ¿verdad? Colocamos acá abajo un 1, siempre todo número, ¿verdad? Que está solito, abajo tiene un 1 para convertirlo en fracción. Y para multiplicar fracciones, lo que tenemos que hacer es multiplicar de forma directa o de forma continua. Entonces multiplicamos 1 por 180 y multiplicamos 3 por 1.
Perfecto. Cuando nosotros realizamos esta multiplicación, sabemos que 1 por 180 es igual a 180. Luego, 3 por 1 es igual a 3, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos este valor, 180 sobre 3. ¿Qué hacemos con este valor? Me sigue quedando, ¿verdad?, en fracción. Entonces, lo divido. Divido 180 entre 3, ¿verdad? Si nosotros procedemos, digamos, a realizar esta división, por ejemplo, pues automáticamente me vengo acá y digo 180 dividido entre 3, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuántas veces me cabe el 3 en el 8? Un número que multiplicado por 3 me dé 18, sería 6 por 3, 18, ¿verdad? Restamos y me queda 0. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 0? Cabe 0 veces, ¿verdad? Multiplicamos, me da 0, resto acá y me queda 0, ¿verdad? Entonces, al realizar la división, obtenemos el valor de 60. Entonces, automáticamente vamos a saber que un tercio, ¿verdad?, es igual a 60 grados. Retomando, simplemente lo que hicimos fue multiplicar el radian que nos dieron, ¿verdad?, por 180 y aplicamos una multiplicación de fracciones que multiplica de manera continua. El numerador por el numerador, el denominador por el denominador. Y el resultado que nos dio lo dividimos, ¿verdad?, dándonos en este caso 60 grados. Como lo podemos ver acá, el procedimiento que viene en la unidad didáctica es muy similar, ¿verdad? Es muy diferente, pero da un resultado igual. O sea, vamos a obtener el mismo resultado. Pero para realizar este procedimiento tenemos que aplicar regla de 3, ¿verdad? Entonces, yo considero que este es un poquito más sencillo. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. Si tenemos 3/4 pi radian y nos piden en el cuestionario convertirlo a grados, lo que vamos a hacer es multiplicar 3/4 por 180. Automáticamente le agregamos el 1 para poder hacer la multiplicación. Multiplicamos 3 por 180, cuarto por 1, y obtenemos 4 por 1 es 4, y 3 por 180 es igual a 540. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Dividimos 540 entre 4, ¿verdad? Y esto nos da 135 grados. Entonces, 3/4 equivale a 135 grados. No sé si tenemos alguna consultita hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Todo va quedando bien clarito? Perfecto. Ahora vamos a empezar con lo que sería ángulos entre paralelas. Perfecto. Como podemos ver acá, estos son 3 rectas. Acá tenemos 2 rectas paralelas y tenemos una recta oblicua, ¿verdad?, que interseca a estas rectas. Pero, como podemos ver en rojo, solo vamos a tomar en cuenta lo que son las rectas paralelas. Esas son las que nos van a importar para este tema. Existen diversos ángulos entre lo que son las rectas paralelas. Entonces veamos, como dice acá, M es paralela a L, ¿verdad? Esta M hace referencia a la M que tenemos por acá. Y L hace referencia a esta L que tenemos por acá. Y estas dos son paralelas, se encuentran, ¿verdad?, definidas por este símbolo que nos indicaba que son rectas paralelas. Entre ellas van a existir diversos ángulos que están siendo formados o construidos gracias a la transversal, que es una recta que esta es la transversal o recta transversal oblicua que corta a ambas rectas al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, como podemos ver acá, tenemos diferentes ángulos que se están formando en estas 2 rectas paralelas, ¿verdad? Tenemos estos ángulos azules, ¿verdad? Tenemos estos ángulos verdes, tenemos estos ángulos amarillos y tenemos estos ángulos color morado. ¿Qué pasa entre todos estos ángulos? Bueno,
cada uno de estos ángulos va a tener diferentes nombres, ¿verdad? Y diferentes ubicaciones dentro de esas rectas. Los ángulos alternos, ¿verdad? Tenemos una categoría de ángulos que se va a llamar ángulos alternos. Existen los ángulos alternos externos y los ángulos alternos internos. Veamos. Los ángulos alternos internos son los ángulos que están dentro, ¿verdad? Por decirlo así, de las dos rectas, ¿verdad? De este espacio que se marca acá en las dos rectas. Y podemos verlo o representarlo de una manera coloquial, digámoslo así, como que son los ángulos que van caminando, ¿verdad? Digamos, cuando usted camina, usted pone un pie a este lado, digamos que eso es un pie, luego pone el pie al otro lado, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Usted no camina y pone los dos pies, por decirlo así, al mismo lado, sino que usted los pone uno primero, luego el otro. Es como una manera de tratar de comprender cuáles son los ángulos alternos, ¿verdad? Estos ángulos alternos, como estamos indicando, se dividen en ángulos alternos internos, que van a ser los que están adentro. Pues ven, los dos están adentro, pero están como al lado contrario. Luego tenemos los ángulos alternos, otros ángulos alternos internos, que también están dentro. Estos primeros están por este lado. Luego, estos otros dos también son ángulos alternos internos, simple y sencillamente que están ubicados al otro lado. Entonces, estos cuatro ángulos van a corresponder a los ángulos alternos internos, pero unos van a estar de un lado y los otros van a estar de otro lado. ¿Sí? Luego tenemos lo que son los ángulos alternos, pero esta vez son externos. Nuevamente son como dos pasitos que va uno a este lado y otro al otro, pero ahora en la parte exterior, ¿verdad? De los ángulos que se están formando en esta recta transversal, ¿verdad? Que corta o interseca las dos rectas paralelas. Luego tenemos también otros ángulos alternos externos que están al otro lado, nuevamente igual que como con los internos, ¿verdad? Estos están a este lado y los otros están al lado contrario. En este caso, podemos ver que los ángulos alternos, tanto internos como externos, son congruentes. Si recordamos qué significa ángulos congruentes, significa ángulos que miden lo mismo, o sea, tienen la misma medida. Entonces, el ángulo que se encuentra, que los ángulos que son alternos internos, tanto estos dos que tengo señalados acá, como estos dos que no hemos señalado, miden exactamente lo mismo. Y los ángulos alternos externos, tanto estos dos que tenemos acá, como estos dos que no tenemos marcados, van a medir exactamente lo mismo. Ahora veamos qué son los ángulos conjugados. Existen los ángulos conjugados internos y los ángulos conjugados externos. Los ángulos conjugados internos son los ángulos que están al mismo lado. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos los dos ángulos de la parte interior, pero estos se encuentran al mismo lado. Por decirlo así, no están separados como las pasitos o las huellitas, ¿verdad? Que estábamos indicando hace un ratito, sino que están los dos al mismo lado. También tenemos otros ángulos conjugados internos que son los que están al otro lado, ¿verdad? También están en la parte interior, ¿verdad? Y van al mismo lado, por lo tanto son ángulos conjugados internos. En el cuestionario, ¿cómo nos van a preguntar esto? Nos van a señalar un ángulo y nos van a preguntar si es un ángulo conjugado interno, si es un ángulo conjugado externo, si es un ángulo alterno, interno o externo, ¿verdad? Ok, ahora veamos los ángulos conjugados alternos. Por lógica podemos deducir, ¿verdad? Que como los ángulos conjugados internos son los que están al mismo lado adentro, los ángulos conjugados externos son los que están al mismo lado, pero en las partes exteriores, ¿verdad? En la parte de afuera, por decirlo así. Tenemos otros dos ángulos conjugados externos, que son los del otro lado, siempre al mismo lado, ¿verdad? Pero en la parte externa. Ahora veamos, los ángulos conjugados, tanto los internos como los externos, son suplementarios. ¿Qué significa esto? Que la suma de sus medidas dan 180 grados, suman 180 grados. ¿Por qué suman 180 grados? Porque recordemos lo que hablábamos al principio, que
cuando tenemos un ángulo llano, ¿verdad? No importa en la posición que esté. Este ángulo, ¿cuánto iba a medir? Correcto, iba a medir 180 grados siempre, ¿verdad? Siempre va a medir 180 grados. Siempre este ángulo nos va a dar esa medida, ¿verdad? Entonces, estos ángulos sumados van a dar 180 grados. ¿Cómo nos indica acá? ¿Verdad? Ok, ahora veamos qué son ángulos correspondientes, ¿verdad? ¿Qué serían los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son los ángulos que están, uno es interno y el otro es externo, pero están al mismo lado, ¿verdad? Es una pequeña, una sutil diferencia, ¿verdad? Pero muy importante, ¿verdad? Porque ya se convierten en otros ángulos. Si a nosotros nos preguntan cuál es el ángulo correspondiente de, por ejemplo, que nos preguntasen del ángulo Y, que es este que tenemos acá, ¿verdad? ¿verdad? Y nosotros damos la medida de este ángulo, estaríamos cayendo en un error, ¿verdad? Porque el ángulo correspondiente externo, ¿verdad? Que sería el que está acá, como lo podemos ver en la imagen. Solo en este caso Ahora, se los encuentra. ángulos, perdón, Manuel, dígame de nuevo, es que no lo escuché bien. Solo en ese caso, cuando es correspondiente, se encuentra uno interior y el otro exterior. En los otros tiene que ser interiores o Correcto, exteriores. correcto, muy bien, Emanuel, perfecto. Solo en esta ocasión, ¿verdad? Solo en esta ocasión va a ser uno interno y otro externo. Cuando son ángulos correspondientes, ¿verdad? Porque va a ser uno que tenemos acá y el otro que tenemos acá interno, ¿verdad? Puede ser también de otra manera, pueden ser externos e internos, digamos, por ejemplo, tenemos este de acá y este de acá, de cualquiera de los otros dos lados, recordando que van a ser correspondientes. También nos puede salir, porque a veces nos sale con una pequeña, una sutil diferencia y nos podemos equivocar y nos podría salir, por ejemplo, con este de acá y este de acá, ¿verdad? Entonces, van a seguir siendo ángulos correspondientes, porque uno está afuera y el otro está adentro, pero están del mismo lado de la recta secante, ¿verdad? Esa es como la clave, por decirlo así. ¿Ve? Como estos de acá también son correspondientes. Estos de acá también van a ser correspondientes. Y luego dice, los ángulos correspondientes son congruentes. Todas estas parejas de ángulos van a medir lo mismo, siempre. Siempre estas parejas de ángulos correspondientes van a ser congruentes. A nosotros nos pueden preguntar, por ejemplo, en un ejercicio del cuestionario, nos pueden preguntar cuánto mide, por poner un nombre, el ángulo, digamos que esta es alfa. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Y me dan, por ejemplo, me dan la medida de este ángulo de acá. Y me dicen que este ángulo mide, por decirle algo, 100 grados. ¿Verdad? Pues si este ángulo mide 100 grados, ¿verdad? Y me están preguntando la medida de este ángulo de acá, ¿cómo voy a saber yo cuánto mide ese ángulo? Pues muy sencillo. Recordamos que esto es un ángulo llano. ¿Cuánto miden los ángulos llanos? Miden 180. Si este angulito de acá mide 100 grados, ¿cuánto mide este? Pues a 180 le quitamos 100 y me quedan 80. Entonces automáticamente sé que el ángulo Y mide 80 grados. Ahora, me preguntaban por este ángulo de acá. Como este ángulo y este ángulo miden igual, entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Correcto, mide 80 grados. ¿Por qué mide 80 grados? Porque es igual a la medida de este. ¿Y por qué dijimos que este medía 80? Porque le restamos el valor de este, que era un ángulo llano, ¿verdad? El ángulo llano, si recordamos del inicio, mide 180 grados. Entonces, esas son como las preguntitas que nos pueden hacer durante el cuestionario, ¿verdad? Son como, nos van a preguntar uno de los ángulos, pero nos están dando la medida de otro totalmente diferente. Pero nosotros vamos a ir aplicando, ¿verdad? Todos estos conceptos para obtener las medidas de esos ángulos.
Si tenemos alguna consultita con respecto a los ángulos entre paralelas, ¿verdad? Es un tema bonito, ¿verdad? Fácil de entender y puede ser que salga bastantico en el cuestionario, por lo menos un par, aunque ya nos sale una preguntita, ¿verdad? Si ya sabemos los conceptos, cómo medirlos, etcétera, entonces ya la vamos a poder solucionar. Si tienen alguna consultita, ahí me van a avisar. Ahora veamos lo que son los polígonos, ¿verdad? ¿Qué son los polígonos? Los polígonos básicamente son, por decirlo así, sencillamente son el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono, el hemiágono, el decágono, el endecágono, el dodecágono, el tridecágono, y etcétera, ¿verdad? En un concepto, ¿verdad? Por decirlo así, como más clarito, podemos decir, ¿qué es un polígono? Un polígono es cualquier figura cerrada formada por lados. La figura, para ser un polígono, tiene que estar cerrada, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que si a mí me presentan una figura como esta, digamos que eso está recto, ¿verdad? Digamos que me presentan una figura como esta, esto ya no es un polígono, porque no está cerrada, no se cerró aquí. Para que esta figura tan fea que acabo de dibujar sea un polígono, tiene que estar cerrada, ¿verdad? O sea, tiene que ser así, digamos, una para acá, una para acá, una para acá y otra para acá. Totalmente cerrada tiene que estar esa figura, ¿verdad? Ser un cuadro, ser un triángulo, ser una estrella, ser un rectángulo, ser un hexágono, etcétera, pero tiene que estar cerrado. Muy importante, porque nos pueden hacer esa pregunta con una figura que no esté cerrada. Ahorita vamos a ver unas que se quiebran mucho, por ejemplo. Digamos que hay algunas que son de esta forma. Así, ¿verdad? Y esto es un polígono. Aunque esté tan feo, digamos, pero si estuviese rectito aquí todo, sería un polígono. Pero, y como le digo, es un polígono porque está formado por lados y está cerrado. Pero si esa figura no estuviera cerrada, entonces ya no sería un polígono. También podemos ver que los polígonos no tienen que ser exactamente un triángulo o un cuadrado. Puede ser una estrella, puede ser una forma diferente, como un O, como un cuadrado, alargado de un lado, etc. Ok, veamos los elementos de los polígonos, básicamente, ¿verdad? Los polígonos tienen vértices. Si recordamos del principio, un vértice es donde se intersecan dos cuerdas o dos vértices. Luego tienen lados. Los polígonos están constituidos por lados. Siempre van a tener lados. En este caso, por ejemplo, tenemos el lado CB, el lado BC, el lado AF, el lado DE, etc. Y luego tienen diagonales, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los conceptos un poquito más de cada uno de ellos para retomarlos y repasarlos. Además, todos los polígonos tienen un centro. No importa la forma que tenga el polígono, siempre va a tener un punto central, ¿verdad? Y es muy importante ese punto central. Adicional a esto, los polígonos, todos ellos tienen un radio y tienen apotema, ¿verdad? ¿Qué es un radio y qué es un apotema? El radio es una cuerda o un segmento, una línea que va del centro al vértice. Muy importante. Los radios siempre van a los vértices. Si recordamos que era un vértice, era donde era el punto en el que se intersecaban, ¿verdad? O se tocaban, ¿verdad? Dos rectas, ¿verdad? Entonces, el radio siempre va a ir al vértice. Hay que recordar ese puntito. Ahora, la apotema va del centro a la mitad. Por lo tanto, forma un ángulo de cuánto acá. ¿De cuánto sería este ángulo? Sería un ángulo de 90 grados. Siempre va a formar la apotema, va a ir del centro a la mitad del lado, sin importar cuál sea la figura. Por decir un ejemplo, si yo construyo un triángulo, es un polígono, ¿verdad? Aquí tengo mi centro, el triángulo tiene centro, y voy a trazar una apotema de mi triángulo. Entonces yo tengo que intersecar el centro. Acá también interseco el centro, y acá también interseco el centro. Bueno, este no es el centro, pero digamos que es el centro. Interseca totalmente el centro, lo que significa que este lado y este lado mide igual. Este lado mide igual a este, y este lado mide igual a este. Y este ángulo de acá y este ángulo de acá
Como son un ángulo llano, miden 180 los dos, lo que significa que cada uno mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Nos los van a ir preguntando de diferentes formas. Es importante recordar entonces estas pautas. La apotema va del centro a la mitad del lado y el radio va del centro, pero va al vértice y automáticamente parte el vértice a la mitad. Eso es muy importante también. Si este vértice tuviese un ángulo que midiese, por decirlo acá, 122 grados, que midiese, que midiese 122 grados, ¿verdad? Entonces, si lo parte a la mitad, ¿cuánto va a medir? Cada uno de estos ángulos, ¿verdad? Va a medir exactamente la mitad. Entonces decimos que la mitad de 122 sería 61 grados. Entonces cada uno de estos ángulos mediría 61 grados, ¿verdad? Son pautitas importantes, ¿verdad? Porque nos pueden hacer preguntas, yo les llamo como preguntas capciosas o preguntas trampa, ¿verdad? Que a veces nos preguntan un lado o nos preguntan una medida, pero nos dan otra totalmente independiente de esa. Entonces, para sacarla, utilizamos todos estos conceptos. Como podemos ver acá, existen muchos radios dentro de un polígono, ¿verdad? Y también existen muchas apotemas, ¿verdad? Dentro de un mismo polígono. Si tenemos alguna consultita hasta el momento, ¿verdad? Me pueden indicar. Con mucho gusto se la evacuamos. Ahora veamos lo que son los ángulos de los polígonos, ¿verdad? ¿Cómo son los ángulos de los polígonos? Los polígonos tienen ángulos internos y ángulos externos. Acá tenemos una tabla que ustedes le pueden tomar foto, le pueden tomar captura, la pueden guardar, la pueden construir ustedes mismos para tenerla para el día del cuestionario. Esta tabla nos da las medidas de los ángulos, de la suma de los ángulos internos y de cada ángulo de los polígonos más utilizados, ¿verdad? Más conocidos o que más vamos a aplicar siempre en la geometría. Nos da la cantidad de lados, el nombre, la suma de los ángulos interiores y la medida de cada ángulo. Entonces, en el caso del triángulo, sabemos que tiene 3 lados, sus ángulos interiores miden 180 grados, la forma es triangular y cada ángulo mide 60 grados. En el caso del cuadrilátero, tiene 4 lados, sus ángulos miden 360 grados y cada ángulo mide 90 grados. Este cuadrilátero puede ser un rectángulo o un cuadrado, ¿verdad? En el caso del pentágono, tiene 5 lados, la suma de sus ángulos internos es de 540 y cada ángulo mide 108 grados. El hexágono tiene 6 lados, la suma de la medida de sus ángulos internos es de 720 y cada ángulo mide 120. El heptágono tiene 7 lados, la suma de sus ángulos internos es de 900 y cada ángulo mide 128.57. Son medidas estándar, ¿verdad? Siempre van a medir lo mismo. El octágono tiene 8 lados, mide 1080 grados sus ángulos internos y cada ángulo mide 135 grados. El nonágono tiene 9 lados, sus ángulos internos miden 1260 y cada ángulo mide 140. Entonces, esta tablita la podemos tener siempre a mano porque nos puede ayudar para responder una pregunta mucho más. Ahora veamos el ángulo central de cualquier polígono. La medida del ángulo central se obtiene con la fórmula 360 sobre n, donde n corresponde al número de lados. ¿Cuál es el número de lados? Es el número de lados de la figura con la que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, si en este caso estamos trabajando con una figura como la que está acá en la imagen, simple y sencillamente venimos acá y contamos su número de lados. Un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, ¿verdad? Entonces, para aplicar esta fórmula, anotamos el 360 y
tenemos 6 lados abajo, ¿verdad? Entonces, con eso completamos, ¿verdad? O sustituimos los valores para poder resolver cualquier ejercicio, ¿verdad? Donde nos pregunten la medida del ángulo central de un polígono. En este caso, veamos este ejemplo. Dice por acá, el ángulo interno de un polígono es congruente con los ángulos exteriores. Entonces, el ángulo interno de un polígono es congruente con los ángulos exteriores. O sea, si es congruente, significa que mide lo mismo. Si el ángulo interno de un polígono es congruente con los ángulos exteriores y este ángulo mide 120 grados, entonces el ángulo externo va a medir también 120 grados. Siempre, ¿verdad? Siempre va a ser de esa manera. Y cualquier ángulo externo, por ejemplo, aquí se va a formar otro ángulo externo, ¿verdad? Aquí se va a formar otro ángulo externo, ¿verdad? Entonces siempre ese ángulo externo va a medir 120 grados, en este caso, ¿verdad? Porque el centro, el ángulo central, medía 120 grados. Ahora, si ya sabemos cuánto mide el ángulo central, ¿cuánto mediría su ángulo externo? En este caso, ¿verdad? Como podemos ver acá, este ángulo externo, si ya tenemos la medida del ángulo central, vamos a saber que es 60. Entonces, vamos a tener conocimiento de que el ángulo externo va a medir 60. Escucho por ahí un micrófono abierto, no sé si hay alguna consultita. Creo que no. Ok, perfecto. Veámoslo acá un poquito más claro, ¿verdad? Adicionalmente, siempre vamos a recordar el ángulo llano, ¿verdad? En este ejemplo podemos ver que nos pueden preguntar, por ejemplo, la medida de este ángulo que está acá, ¿verdad? Si yo quiero saber la medida de este ángulo que está acá, ¿verdad? Pero tengo esta medida y digamos, por poner un ejemplo, que este ángulo midiese 110 grados, entonces yo con estas dos medidas que tengo acá, saco la medida de este ángulo que tengo por acá, que sería, por decir algo, ¿verdad? Si este mide 110 y este mide 60, y lo sumamos me da 170. Como esto es un ángulo llano, este valor me va a dar 10, ¿verdad? Y con eso voy a obtener el valor de ese ángulo que me van a preguntar. Perfecto, ahora veamos. Suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Para yo saber la medida de los ángulos internos de un polígono, lo que tengo que hacer es la siguiente fórmula. N menos 2 por 180, donde N va a corresponder a la medida de los lados, del número de lados. ¿Verdad? N va a corresponder al número de lados. Entonces, si estamos hablando de un cuadrado, tiene 4 lados. Si estamos hablando de un triángulo, tiene 3 lados. ¿Verdad? Entonces, veamos. Suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono corresponde a 360. La suma de la medida de los ángulos externos de un polígono siempre va a ser 360. Entonces, con este dato y con otras informaciones que me vayan dando, yo voy a poder concluir la medida de cualquier ángulo externo de un polígono. Veamos un ejemplito de estos dos conceptos. Determine la suma de las medidas de los ángulos internos de un octógono, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la fórmula? La fórmula era n menos 2 por 180, ¿verdad? Donde n era el número de lados. Y me están diciendo que es un octógono. ¿Qué es un octógono, verdad? Recordemos que octo viene de 8, ¿verdad? Entonces, es un polígono de 8 lados. Sin ni siquiera tener el polígono ya puedo calcular, ¿verdad? La medida de sus ángulos internos. Entonces, ya sé que es 8, ¿verdad? Entonces, aplico 8 menos 2 es igual a 6 por 180. Eso me da 1080. Entonces, la medida de los ángulos internos de un octógono es de 180. Pero si a mí me preguntasen esto y yo tengo la tabla a mano, ¿verdad? La tabla que trabajamos hace un ratito, entonces ni siquiera tengo que hacer el cálculo porque ya tengo la tabla de los polígonos más usados. Por eso les recomiendo, ¿verdad? Nuevamente, que tengan esta tablita
que tengan esta tablita a mano, porque nos pueden preguntar simple y sencillamente cuál es la medida de los ángulos internos de un hexágono. ¿Cuánto mide un ángulo de un hexágono? Y le dan un montón de medidas, ya sabemos que el ángulo mide 120. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Tiene 6, ¿verdad? Entonces, eso nos lo pueden preguntar y esta tabla nos va a colaborar para responderlo más rápido o más sencillo. De igual forma, cualquier otro polígono, hay polígonos que tienen más de los lados que vimos en la tablita, ¿verdad? Entonces nos pueden preguntar un polígono que tenga 16 lados, nos pueden decir, determine la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono que tiene 16 lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la misma fórmula, número de lados 16, menos 2, ¿verdad? Y multiplicamos por 180. Y ese valor que nos resulta sería el valor correspondiente a lo que sería la medida de los ángulos internos. Aquí es muy importante recordar de matemática 1 también la prioridad de operaciones, ¿verdad? Recordemos que lo que está entre paréntesis siempre lo vamos a resolver primero, porque si yo multiplico primero, ¿verdad? Y luego resto, bueno, por la ley de distribución nos va a dar igual, pero si yo vengo acá y multiplico solo por 8 y luego le resto 2, ya ahí no nos va a dar. Si aplicamos la ley de distribución correctamente y multiplicamos los dos y luego restamos, ahí sí. Pero en el caso de la manera más rápida y más sencilla de hacer esto, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar la forma más fácil, es restar 8 menos 2 es igual a 6, ¿verdad? Y luego multiplicamos 180, siempre buscamos colocar el número más alto arriba, ¿verdad? Multiplicamos 6 por 8 es igual a 0, 6 por 0 es igual a 0, 6 por 8 es igual a 48, entonces colocamos el 8, llevamos el 4, 6 por 1 es igual a 6, más 4 es igual a 10, ¿verdad? Entonces me da el valor que tenemos, 1080. Si tenemos alguna consultita con respecto a esa fórmula, básicamente es aplicar la fórmula, ¿verdad? Ok. Dice, los polígonos se pueden clasificar según la medida de sus ángulos internos. Entonces tenemos dos clasificaciones principales que son convexo y cóncavo, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar esas dos palabras, convexo y cóncavo, porque nos pueden preguntar cuáles son las clasificaciones de la medida de los polígonos según sus ángulos internos. Entonces sabemos que son convexos y cóncavos. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? Los polígonos convexos, en los polígonos convexos, sus ángulos internos miden menos de 180. O sea, que los ángulos internos de los polígonos convexos, como podemos ver acá, no es que su suma de menos de 180, sino que cada uno de sus ángulos mide menos de 180. O sea, tiene que medir menos de 180 cada ángulo que compone este polígono. Como lo podemos ver acá, este ángulo mide menos de 180, este también, este también, este también y este también. Si yo lo sumo, pues me va a dar otro dato. Pero cada uno midió menos de 180. Y el polígono cóncavo dice, al menos uno de sus ángulos mide más de 180. Entonces, en este caso podemos ver que tenemos un ángulo de 81.0, 61.8, tenemos uno de 200, tenemos uno de 45 y uno de 56, pero tenemos dos ángulos que miden más de 180, ¿verdad? Como lo dice por acá, al menos uno de sus ángulos, al menos uno, o sea que uno o más de uno tiene que medir más de 180, ¿verdad? Como lo pudimos ver acá. Ahora veamos, según su número de lados, los polígonos se pueden clasificar según su número de lados. Los polígonos más conocidos son el triángulo, ¿verdad? El cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, etcétera, ¿verdad? Entonces, según la cantidad de lados, nosotros podemos clasificar a los polígonos, ¿verdad? Esta tablita también puede ser importante si nos preguntan cuál es el nombre de un polígono que tiene 16 lados, 20 lados, 13 lados, ¿verdad? Pero tal vez no sea tan frecuente esa pregunta, pero también podría ser importante. Ahora veamos cómo calcular la cantidad de diagonales de un polígono. Dice, tenemos A, número de diagonales de un vértice.
Se utiliza la fórmula n, donde n recordemos que corresponde al número de lados, menos 3, donde n es el número de lados. Y b, el número total de diagonales en un polígono. Se utiliza la fórmula para calcular el número total de diagonales de un polígono. Se utiliza la fórmula n por n menos 3 dividido entre 2, recordando siempre la prioridad de operaciones. Recordando que primero vamos a aplicar esta resta y luego vamos a aplicar lo que sería la multiplicación. Veamos un ejemplo. Dice, establezca el número total de diagonales que se puede trazar en un icoságono convexo. Si recordamos de la tablita anterior, el icoságono es un polígono que tiene 20 lados, ¿verdad? O sea, está formado por 20 lados, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir los valores, como lo vemos acá. N corresponde al número de lados, tenemos 2n, entonces colocamos 20 y 20 menos 3, ¿verdad? Dividido entre 2. Si a 20 le quitamos 3, nos quedan 17. Luego multiplicamos 20 por 17, ¿verdad? Multiplicamos 20 por 17, y lo dividimos entre 2. Vamos a confirmar una cosita porque tengo una duda. Vamos a hacer la multiplicación. Dice que 7 por 0 es igual a 0, ¿verdad? 7 por 2 es igual a 14. Luego dejamos el espacio, ¿verdad? 1 por 0, 0 y 1 por 2, 2. Si sumamos, acá, ¿verdad? Nos da el total de 240, ¿verdad? 240. Luego, si nosotros dividimos, ¿qué nos da? Perdón, son 340. Si nosotros dividimos o sumamos 340, 170 más 170 nos da 340, ¿verdad? Entonces, aplicamos la multiplicación y luego dividimos entre 2, obteniendo el valor, ¿verdad? Que en este caso nos dice, establezca el número de diagonales que se puede trazar en un icoságono convexo, ¿verdad? Después de aplicar la fórmula de forma correcta, vamos a obtener que es posible trazar un total de 170 diagonales. Si tenemos alguna consultita con respecto al cálculo de las diagonales, ¿verdad? La podemos hacer y con mucho gusto les colaboramos. Ahora veamos los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares, sus lados y ángulos miden igual. En los polígonos regulares siempre sus lados y ángulos van a tener la misma medida, ¿verdad? Por ejemplo, los que podemos ver acá, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, etc. Y los polígonos irregulares, sus lados son de diferente medida, ¿verdad? Como los que podemos ver acá. Al tener sus lados de diferente medida, usualmente sus ángulos tienen una medida diferente. Puede existir alguno que tenga algunos ángulos similares, pero usualmente van a tener los ángulos de medida diferente. ¿Tenemos alguna consultita en cuanto a los polígonos, verdad? Ahora vamos a ver lo que sería brevemente el área y perímetros de los polígonos. Recordando siempre, ¿verdad?, que el perímetro es el borde exterior de una figura, ¿verdad?, por decirlo así, polígono, por un elemento de un terreno que queramos calcular, siempre va a ser el perímetro, la medida del borde exterior. Y el área va a corresponder a lo que es por decirlo así, la superficie que tenemos dentro de ese perímetro. Dice, el perímetro corresponde a la suma de todos los lados del polígono. Como lo vemos acá, el contorno, por decirlo de alguna forma. Y el área corresponde a la medida de un espacio delimitado por un contorno, ¿verdad? El espacio que delimitó el contorno corresponde al área. Entonces, en estas imágenes podemos ver como un ejemplo. El perímetro es el contorno y el área es este espacio que se está llenando acá, ¿verdad? Eso corresponde a lo que sería el área. Dice por acá, el perímetro se calcula sumando la medida de todos los lados de una figura geométrica y se denota con la letra P mayúscula. Nos preguntan, ¿cómo calcularía usted el perímetro de este polígono? Y nos dan un polígono con
un lado que mide 5 centímetros, otro que mide 7 centímetros, otro que mide 11 centímetros y uno que mide 9 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, simple y sencillamente vamos a sumar todos sus lados. No importa las medidas que tengan, no importa la cantidad de lados, no importa la forma del polígono, siempre para medir su perímetro vamos a sumar sus lados. En este caso, sumaríamos el lado A, B, C y D y asignaríamos los valores, que en este caso son 5, 7, 9 y 11. Cuando lo sumemos, esto nos va a dar un total de 32 centímetros, ¿verdad? Tenemos alguna consultita en cuanto a los perímetros en general, ¿verdad? La podemos ver. Luego, el área de los polígonos regulares. El área de un polígono regular se calcula multiplicando su perímetro por la medida del apotema para luego dividirlo entre 2, aplicando la siguiente fórmula. A es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, necesitamos siempre la medida de la apotema, ¿verdad? Para calcular el área de un polígono regular. Si nosotros estamos haciendo un ejercicio y en dado caso no nos diesen la medida de la apotema, tenemos que buscar cómo calcularla, ¿verdad? En este momento todavía no nos va a salir, pero después vamos a aplicar Pitágoras, etcétera, ¿verdad? Para calcular esa apotema. Ok, en este caso tenemos el ejemplo donde dice una figura que tiene una apotema de 3 centímetros y un lado, ¿verdad? Un lado de 4 centímetros. Si nosotros recordamos que los polígonos regulares, todos sus lados y ángulos son igual, entonces, como este polígono tiene 5 lados, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente tenemos la medida de un lado y la medida de la apotema. Multiplicamos 4 por 5, ¿verdad? Que esto nos daría 20. Y luego lo multiplicamos por 3, dividiéndolo entre 2, ¿verdad? Si multiplicamos 20 por 3, nos daría 60. Y si lo dividimos entre 2, nos da 30. Entonces, con eso, calcularíamos el área, ¿verdad? De este polígono, obteniendo el valor de 30 centímetros cuadrados. Muy importante. Cuando hablamos de área, ahora estamos hablando de centímetros cuadrados. Siempre van a ser centímetros cuadrados con un 2 arriba. En perímetro no, ¿verdad? En perímetro siempre hablamos de centímetros normales. Así. Pero en área hablamos de centímetros cuadrados, ¿verdad? Muy importante recordar siempre eso. Si tenemos alguna consultita con respecto al área de los polígonos regulares, entonces la podríamos realizar. Ok, en este caso estaríamos dando por concluido lo que son los contenidos